El día de hoy veremos la conjugación del verbo to do, enfatizando sus usos más básicos. Podemos ver que el verbo to do tiene principalmente dos usos, como un verbo y como un verbo auxiliar. Por ejemplo, decimos do homework, hacer la tarea, ahí es un verbo, y negar esa misma acción usando don't, you don't do homework, para decir que tú no haces la tarea. Entonces podemos ver que una de las funciones del verbo auxiliar es negar acciones. Como un verbo tenemos los siguientes ejemplos: do the dishes, do sport, do exercise, do business, do homework, do yard work. Aquí podemos ver que cada una de estas acciones está conjugada con do, porque do siempre va a expresar acción. Y por eso, de esta misma manera, es usado como un verbo auxiliar. Vamos a ver la conjugación ya con diferentes sujetos de esos mismos verbos. Por ejemplo, I do the dishes, yo limpio los platos. She does the dishes, ella limpia los platos. They do the dishes, ellos limpian los platos. Aquí podemos ver que she ya no tiene do sino does, porque debemos tener en cuenta la conjugación de la tercera persona del singular, que cambia para todos los verbos y do no es la excepción. En este caso a do se le agrega es y los pronombres he, she van a quedar con does. Aquí con otra acción, hacer deporte, entonces digo I do sport, she does sport, they do sport, you do sport. Entonces podemos ver que se usa el mismo verbo para diferentes acciones para expresar específicamente que eso se hace. Otro ejemplo podría ser do homework y decir I do homework at night para expresar ya tiempo. She does homework every day, ya usamos expresiones de tiempo. They do homework at 4 p.m. Entonces podemos ver que aquí ya las expresiones son más completas usando un tiempo específico. O simplemente decir you do homework, tú haces la tarea. Ahora, como verbo auxiliar, el verbo to do tiene dos principales funciones: hacer preguntas y expresar forma negativa. Para las preguntas podríamos expresar como do you, does he, does she, do they, do we. Y para negar simplemente pondríamos don't o doesn't, como se ve en el ejemplo. Ahora, para hacer preguntas, aquí podemos ver que do se repite primero como auxiliar para poder hacer la pregunta y después como verbo principal, donde esto no traduce nada el auxiliar. Pero si diríamos do you do the dishes? Yes, I do the dishes every day. Ahora en el siguiente ejemplo podemos ver que vuelve a aparecer does porque she es tercera persona y se conjugaría la tercera persona en el auxiliar y el verbo principal queda en su forma original. Entonces, does she do sport? Yeah, she does sport on the weekend. Aquí vemos que en la respuesta vuelve a conjugarse tercera persona porque ya no auxiliar. O decir, do they do homework? Y la respuesta podría ser yes, they do their homework. Entonces podemos ver que se repiten, pero uno es auxiliar y el otro es verbo. Ahora, para hacer negaciones, entonces también uso do, ya agregándole la palabra not para volverlo negativo y en su forma contraída decir don't o doesn't. Como se ve en el ejemplo, podemos decir you don't do the dishes, she doesn't do sport, they don't do homework. Entonces aquí podemos ver cómo vuelven y se repiten los verbos, pero uno es en forma de auxiliar negativo y el otro en forma de verbo principal. Por último, esta negación don't también me sirve para la forma imperativa. Recordemos que los imperativos son órdenes, como stop, que es parar, walk, caminar, pero en forma de orden sería pare, camine, vaya, estudie. El infinitivo es conjugado con to y sería parar, caminar, ir, estudiar. Y en forma imperativa de orden sería pare, camine, vaya, estudie. Si vamos a negar esto, en todos los casos deberíamos usar don't
para decir don't stop, no pare, don't walk, no camine, y los demás ejemplos que se ven allí. Bueno, esto sería todo. Thank you for watching. Si les gustó el video, no olviden darle click en like, compartirlo y suscribirse. Thank you for watching. Bye bye.